micrófono y arranca, ¿oíste? De acuerdo. Bueno, vamos a dar inicio, así que adelante, Alexandra. Muy buenos días a todos los presentes. El día de hoy quiero hacer una presentación de mi proyecto de doctorado, el cual está dirigido por el doctor José Aguilar Castro y se titula Modelo adaptativo de perfiles académicos basado en competencias usando minería semántica. Para iniciar, quiero hacer una breve mención de los temas a tratar en esta exposición, los cuales son contextualización, donde hablaremos un poco del problema, antecedentes y objetivos, el marco teórico, en el cual haremos una revisión general sobre 4 aspectos temáticos muy importantes dentro del proyecto. Hablaremos luego del modelo adaptativo de análisis de competencias, donde se explicará la arquitectura general y las arquitecturas basadas en lógica descriptiva y el modelo dialéctico. Además de ello, se presentará 2 casos de estudio y su análisis de resultados. Finalmente, haremos una revisión de conclusiones y trabajos futuros. En la primera etapa de la contextualización, quiero empezar dando antecedentes sobre el contexto del problema de investigación relacionado con el dinamismo del entorno laboral, que siempre ha traído complicaciones a los profesionales que deben cumplir con los requisitos solicitados para una plaza laboral. Y obviamente esto también hace que las instituciones educativas que están encargadas de formar a los profesionales estén en el continuo cambiar de sus requerimientos dentro de las mallas de sus carreras, y por esto es necesario hacer una revisión permanente de perfiles profesionales y de los cursos, de los programas de estudios, porque se necesita mantener actualizada la oferta con las competencias y conocimientos requeridos en el mercado de trabajo. En todo caso, ya haciendo un análisis profundo del problema, vemos que podríamos establecer tres grandes contextos. El primero tiene que ver con los perfiles laborales y académicos diferentes. El segundo tiene que ver con la heterogeneidad semántica y la tercera tiene que ver con las plataformas académicas y laborales. Con respecto al primero, comenzamos diciendo que este se produce porque existe una gran ambigüedad en los términos de competencias, habilidades y conocimientos que están dentro de los perfiles de los dos contextos. Esto por lo general causa que existan diferentes significados de competencias, conocimientos, habilidades, se llamen de diferente manera. Obviamente no exista actualmente una forma de desambiguar estas ambivalencias de significados en los dos contextos, lo que hace que la interpretación de los perfiles sea bastante pobre. Desde el punto de vista de las áreas de conocimiento, el procesamiento del lenguaje natural y minería semántica han apoyado a realizar algunas estrategias, algunos mecanismos para poder solventar estos problemas. Con respecto al segundo problema de heterogeneidad semántica, podemos decir que hay una falencia, una falta de mecanismos de búsqueda y clasificación de información en relación a competencias, a conocimientos y habilidades. Entonces, esto obviamente hace falta precisamente generar una integración de estos sistemas y cuando se ha dado, presenta problemas de compatibilidad, especialmente porque la mayor parte de las investigaciones que se revisaron con respecto al tema de perfiles profesionales centran a las ontologías como núcleo de los sistemas. Entonces existe heterogeneidad semántica entre los diferentes dominios. Para solventar un poco este tema, desde el aprendizaje ontológico se han llevado algunas iniciativas precisamente para tratar de paliar esta situación. Obviamente es un proceso que está todavía en continuo desarrollo porque el problema es muy complejo de tratar, ya que se da a nivel de las estructuras de las ontologías, los lenguajes de las ontologías, incluso los términos que forman parte de los modelos ontológicos. Por último, las plataformas académicas y laborales. Actualmente, las plataformas no ofrecen mecanismos de alineamiento para perfiles relacionados con competencias y habilidades. Por ello, existe esta falencia en la gestión de las competencias dentro de estos documentos y, por tanto, se ve afectado procesos, por ejemplo, de generación de sílabus, generaciones de planes de carrera, en el contexto académico y en el contexto laboral, pues la creación de
de planos para funcionales de las empresas y demás. Realmente aquí es necesario comenzar a pensar en sistemas inteligentes que soporten procesos de gestión de competencias dentro de los perfiles. Precisamente en vista de esta problemática se han planteado algunos ejes temáticos que de por sí ya tienen inicialmente algunas deficiencias para el contexto del problema de investigación. Hablamos del primero con respecto al aprendizaje ontológico y gestión de competencias. Ya había mencionado la heterogeneidad semántica y la actualización ontológica como las deficiencias que hay en esta línea. Con respecto al uso de procesamiento del lenguaje natural para identificar competencias, existe una gran cantidad de alternativas para poder realizar los procesos de reconocimiento dentro de los textos. Pero como la documentación que estamos analizando, los perfiles que estamos analizando se encuentran en español, todavía estamos con una falencia en lo que tiene que ver al manejo de vocabularios, de tesauros en estos idiomas. En cuanto a la línea de la minería semántica de competencias, también tenemos el mismo problema, es decir, nosotros al final vamos a hacer minería semántica sobre información textual y realmente pues la información que tenemos para poder analizar las competencias se encuentra en tesauros que se encuentran en otros idiomas, por ejemplo, inglés, español, hay muy poco. Realmente uno del tesauro que estamos utilizando dentro del proyecto de investigación es quizás el único que tiene estas consideraciones. Con respecto a los modelos para la representación y gestión de perfiles profesionales, realmente nos hemos dado cuenta que el desarrollo ha tendido más hacia el reclutamiento de personal y hacia el entorno laboral. Es necesario crear mecanismos y sistemas y plataformas, en cambio, que conecten el mercado laboral con el mercado académico. Bueno, en vista de todo este contexto, el objetivo general de la tesis es desarrollar un modelo adaptativo de perfiles académicos basado en competencias que pueda analizar ofertas de trabajo y perfiles académicos mediante el uso de técnicas de minería semántica. Como los objetivos específicos, en primer lugar hicimos una contextualización de perfiles académicos para poder entender cómo se presentan las competencias, los conocimientos y las habilidades en ellos para cada contexto. También hicimos una revisión teórica y práctica con respecto a las líneas temáticas teóricas que expliqué hace un momento. Luego, también se realizó una caracterización de todo el contexto de perfiles a través de modelos ontológicos y también modelos dialécticos. Hicimos algunos esquemas para la extracción de competencias en base a patrones semánticos de los perfiles. También definimos algunos procesos de aprendizaje de ontologías de perfiles académicos basados en competencias. Dentro del marco teórico, se realizó una exploración de cada una de las líneas temáticas. Es así que los sistemas de gestión de competencias abordan temas de currículo, análisis y creación de perfiles para poder hacer mapeos de competencias. En cuanto a las técnicas de procesamiento del lenguaje natural, lo que podemos decir es que estas incluyen diversos modelos de lenguaje, el uso de patrones, reconocimiento de entidades, plataformas y librerías que están disponibles para múltiples idiomas. El desarrollo del idioma en español está, digamos, creciendo, pero obviamente para contextos genéricos, no para dominios específicos, como es el caso de las competencias. En cuanto a las técnicas de minería semántica, mencionemos que tienen que ver con la minería del contenido de la web, el uso de medidas de similitud, la lógica descriptiva para razonar acerca de competencias. Y en cuanto al aprendizaje ontológico, podemos decir que tiene que ver mucho con la población de modelos ontológicos. Cuando hablamos de población estamos diciendo que los términos que se encuentran en los documentos se trasladan hacia la ontología de acuerdo a ciertos axiomas y a ciertas reglas semánticas. Además, tenemos que tener en cuenta que estos modelos también nos permiten hacer alineamientos entre ontologías, alineamientos entre términos y entre conceptos. Además, hacer enlazados y mezclas de modelos de ontologías de competencias. Ahora bien, quiero hablar un poco ya del modelo adaptativo, que es el resultado de
y ese sería el objetivo de este proyecto de tesis de doctorado. La arquitectura en general está en pantalla, como ustedes pueden ver. Tenemos nosotros 4 grandes componentes, 4 grandes fases dentro de esta arquitectura. La primera tiene que ver con la caracterización, que lo que hace es tomar información de la web y realizar un proceso de análisis. Bueno, en este caso, pues el resultado de este proceso nos permite obtener varios modelos semánticos. En primer lugar, un modelo ontológico, ¿sí?, en el cual se refleja todos los conceptos o clases relacionados con los perfiles, y también se obtiene un modelo dialéctico en el cual hemos identificado algunas vaguedades o ambigüedades en el lenguaje natural que se encuentran dentro de los perfiles y que han sido analizadas desde la perspectiva de la lógica dialéctica por medio de 5 fenómenos, que luego explicaré en las siguientes láminas. Bueno, el siguiente componente es el componente de extracción. Este componente realiza el preprocesamiento y filtrado de términos desde los perfiles profesionales y académicos. Particularmente en este componente se usan 2 enfoques de procesamiento del lenguaje natural, un enfoque lingüístico, según el cual se reconocen los términos de conocimiento y habilidad mediante patrones lingüísticos. Esta teoría de lenguaje. Y el enfoque probabilístico, en el cual estamos utilizando una técnica llamada eneagramas, que nos permite a nosotros identificar asimismo términos dentro de los documentos. Complementariamente se utilizan técnicas de recuperación de información para filtrar los términos de competencia según su relevancia dentro de la colección de perfiles profesionales. La combinación de estos enfoques permite la optimización del proceso de reconocimiento de términos en comparación con los resultados que se obtienen normalmente con modelos similares, como es el caso de espacio continuo y otros. Bueno, en este caso es importante destacar que la información que se procesa dentro de los perfiles es una información extraída de la web, es decir, tomamos información de plataformas de empleo para los perfiles profesionales y también información de las páginas web de las universidades en donde se define obviamente de manera breve cuál es el plan de carrera de una universidad, ¿no? El plan de carrera de una carrera puntual. En este caso también vale la pena mencionar que nosotros estamos trabajando en el dominio de informática y afines en lo que tiene que ver al análisis de la información tanto de ofertas laborales como de perfiles académicos. La siguiente fase o componente de esta arquitectura tiene que ver con la comparación. La comparación en esta comparación se realiza la similitud de términos de los perfiles contra términos de 2 tesauros que hemos utilizado durante la investigación. Estos son Disco 2 y Bloom. Desde esta perspectiva, utilizamos métricas de distancia y similitudes léxicas para poder reconocer alineamientos entre los términos de los perfiles y los términos de los tesauros. Además, complementamos el enfoque con medidas de similitud que consideran la semántica del contexto de los perfiles, como es el caso de un algoritmo de teoría de colonia de hormigas, que se llama algoritmo ACO, para obviamente poder establecer similitudes más confiables. Además de eso, se realiza alineamientos entre perfiles y para ello filtramos los términos de competencia. Es decir, durante estas fases estamos utilizando algunos umbrales que nos permiten a nosotros seleccionar aquellos términos que son relevantes en sí para el contexto y que pueden obviamente poblar el modelo ontológico de esta arquitectura. Además de eso, estamos utilizando algunos elementos que tienen que ver con algoritmos para posicionar o conocer la posición de los perfiles en función de los términos de los tesauros que contienen. Entonces, esta parte también ha generado pues un esquema de alineamiento entre perfiles y los tesauros. La siguiente fase es la actualización.
en la cual se desarrolla la población ontológica del modelo de conocimiento basado en lógica dialéctica, en lógica descriptiva. Y además se hace la generación de hechos para el modelo basado en lógica dialéctica. Como lo había indicado durante la caracterización, nosotros obtuvimos dos modelos, el modelo ontológico y el modelo dialéctico para el caso de los perfiles. Obviamente para ello se toman los términos relevantes obtenidos en el último componente de comparación. Se determina la capacidad de los modelos para presentar el dominio de las competencias en función de medidas de calidad, como son completitud y robustez. Además de eso, se hace un análisis por medio de entropía para determinar cuál es la capacidad del modelo para, en primer lugar, detectar los términos relevantes de los perfiles y, en segundo, pues establecer cuáles de estos términos son dialécticamente ambiguos. Bueno. A continuación, empezamos con la descripción de la arquitectura basada en lógica descriptiva, es decir, el modelo ontológico, el cual le vamos a llamar OC. El modelo ontológico, obviamente, comienza con esta caracterización descriptiva que hicimos, en la cual se crearon patrones para diferentes tipos de términos de conocimiento y habilidad y competencia que encontramos en los perfiles durante el análisis, ¿no? La caracterización. Como pueden ver en pantalla, aquí hay algunos patrones lingüísticos, tenemos algunos ejemplos de cómo se representan estos patrones lingüísticos dentro de los documentos. Hemos utilizado mucho el tema de análisis lingüístico precisamente para poder establecer un acercamiento más concreto con respecto a ciertos términos que se encuentran en los perfiles. Además, hemos planteado, como bien dije, el modelo ontológico OC, el cual contiene clases relacionadas con algunos aspectos importantes dentro del análisis del dominio de los perfiles, ¿no? Comenzamos indicando que existe pues una clase perfil en el cual podemos nosotros entender que tenemos dos contextos o dos tipos de perfiles, el perfil laboral y el perfil académico. Aparte, adicional a eso, también podemos establecer que una competencia puede ser laboral o académica, dependiendo de en qué perfil se encuentre. También se ha considerado analizar la información de la parte del análisis lingüístico dentro del modelo ontológico, por eso se ha definido la categoría gramatical dentro de esta estructura, considerando pues algunos subclases como verbos, sustantivos, conjunciones, preposiciones y adverbios, que son adjetivos que son precisamente los elementos morfológicos que se pueden encontrar dentro de los términos analizados. Y obviamente también se han definido como clases los patrones que se han utilizado para poder reconocer los términos. También a un nivel de alineamiento y de comprensión semántica de los perfiles hemos considerado incluir estas clases dentro del modelo. Por ejemplo, analizamos el conocimiento donde nosotros podemos determinar, por ejemplo, una instancia de conocimiento viene a ser el término detectado dentro del perfil, el cual obviamente tiene un patrón y puede tener una similitud de conocimiento con otro término en función de su alineamiento por medio del tesauro. En este caso, como es el de conocimiento, pues estamos hablando del tesauro disco, que es el que nos proporciona la base de conocimiento de informática para poder realizar los alineamientos. También con respecto a habilidad, de la misma manera nosotros definimos una instancia de habilidad que no es más que el término de habilidad que se reconoció en el perfil, que tiene su patrón y que obviamente también tiene una cobertura de habilidad. Cuando hablamos de una cobertura de habilidad es que nosotros estamos alineando los términos de habilidad con respecto al tesauro Bloom, donde se define una estructura en función de la taxonomía de Bloom y obviamente en función de esta estructura se ha generado un conjunto de verbos que nos permiten a nosotros conocer, por ejemplo, para cada dominio cognitivo cuál es el conjunto de verbos que son sinónimos o similares en función de su significado semántico. Lo mismo, obviamente, la cobertura de habilidad, lo que me permite es determinar si un término de habilidad es similar a otro en función del alineamiento con el tesauro Bloom.
Lo dije, aquí tenemos cobertura de conocimiento que corresponde a los términos raíz de los subárboles del tesauro disco 2. Como pueden ver, las temáticas son amplias. Este conjunto de temas son relacionados o correspondientes al área de informática. Nos da la posibilidad de analizar perfiles, alinear perfiles de diferentes dominios dentro del concepto y el contexto de informática. Lo mismo acá, el dominio cognitivo nos permite a nosotros, obviamente, reconocer los niveles cognitivos que ofrece la taxonomía de Bloom con sus correspondientes verbos sinónimos. Como soporte a las relaciones entre las clases, pues tenemos definidas algunas propiedades. Como pueden ver, estas propiedades tienen que ver tanto para la parte de análisis lingüístico que se realizó como para la parte semántica. Lo mismo sucede con las propiedades de los datos, que nos ayudan precisamente a plantear estos alineamientos mediante acciones. Ahora vamos a hablar un poco sobre la siguiente fase, que es la fase de extracción. Para la fase de extracción, lo que se ha hecho es que para cada uno de los perfiles de la colección de perfiles profesionales, en este caso la vamos a llamar P, ¿sí? Se realizan procesos de preprocesamiento, de análisis morfoléxico y filtrado de términos, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer después de eso, como pueden ver, lo que se hace es precisamente hacer este análisis y se establece la relevancia de cada uno de los conjuntos de perfiles, siendo seleccionados para la fase de alineamiento con los tesauros los términos que tengan una relevancia superior a un umbral preestablecido. Según los experimentos que hemos realizado, ¿sí? Lo que nosotros hemos observado y asimismo consultado en fuentes, referencias similares a nuestro trabajo, para definir el umbral de relevancia hemos establecido que el valor mínimo que puede tener un término para ser seleccionado, para ser considerado relevante es precisamente 0.3. Se hicieron varias observaciones y con ese umbral obtuvimos los mejores resultados, es decir, pudimos lograr una capacidad de filtrado de términos aceptable. Bueno, como había dicho, aquí obviamente nosotros hacemos el proceso de filtrado y detección de la relevancia de los términos y para ello nosotros vamos a utilizar una fórmula o un algoritmo que nos permite a nosotros determinar cuál es la relevancia del término en función de la colección de documentos donde que estamos analizando. Entonces, el valor de relevancia de un término consiste en la posición del mismo dentro de la colección de términos analizados. Esta es una técnica utilizada, obviamente, en recuperación de la información. El algoritmo se basa en Okapi BM25, que lo que hace es ordenar por relevancia los documentos en función del tema que contienen, ¿sí? Esta técnica de alguna manera se fundamenta en el clásico TF y DF que se utiliza también en retroalimentación de información, pero en este caso el algoritmo Okapi nos permite una mayor sensibilidad en cuanto a la longitud de los documentos. Como había indicado inicialmente, los textos que estamos analizando son breves. Ustedes, como conocen, las ofertas de trabajo no son muy extensas, y lo mismo pasa con las descripciones de los perfiles de carrera. Entonces, a través de esta fórmula hemos podido conseguir resultados aceptables, óptimos, en cuanto a lo que tiene que ver a este análisis de relevancia. Vale mencionar que la fórmula está formada por algunos componentes. En primer lugar, lo que se hace es identificar el peso del término, que está dado por la frecuencia inversa del mismo en relación a la colección de perfiles. Y obviamente en este peso lo que se considera es cuántos perfiles contienen el término que se está analizando, el término CJ en este caso. Luego, vale también mencionar que la segunda parte de la fórmula está relacionada con la frecuencia del término en cambio. En ese sentido, pues, la frecuencia del término está dada por el número de términos que contiene el perfil, la frecuencia de aparición de los términos en los perfiles,
También obviamente se considera otros elementos en la fórmula, como es el caso de D, que es el número de términos en el perfil ID. ABGDL es la longitud media de los perfiles que conforman la colección. K y B son parámetros para ajustar las diferencias de longitud de los perfiles. Y obviamente delta también es un parámetro que nos permite manejar el proceso de asignación de pesos a los perfiles dentro del análisis de relevancia. Como proceso final y salida de este algoritmo tenemos el dataset de términos relevantes de I, que es el que contiene los términos que fueron seleccionados luego del proceso de filtrado. Obviamente para estos términos se registra alguna información, como es el caso de a qué perfil pertenecen, de qué tipo es el perfil, qué patrón es el que está conectado con este término. Y obviamente con esa información, este dataset de términos es el que se utiliza para la siguiente fase, que es en la fase de comparación. Nosotros tenemos dos momentos, la similitud léxica, la similitud semántica, y también tenemos el caso del alineamiento de los perfiles. Entonces, dentro de esta fase, nosotros vamos a empezar explicando ahora la similitud léxica, la cual, como pueden ver, este es el macroalgoritmo que se ha utilizado. Como pueden ver ustedes, tenemos una entrada que constituye el dataset de I, que fue el resultado de la fase anterior. Aparte de eso, tenemos la entrada ya del árbol del tesauro disco, que vamos a utilizar para el proceso de alineamiento. Bueno, luego se hace un proceso en el cual se compara los términos relevantes de la fase previa con el tesauro mediante una medida de distancia léxica, la cual la llamamos dislex. El valor de similitud es mayor, si el valor de similitud obtenido es mayor a un umbral que se define, el umbral UD, entonces se calcula la medida de similitud léxica SIMLEX, que obviamente lo que va a hacer es comparar a estos términos que superan el umbral. Al final, solo los términos que superen estos umbrales son los que van a permanecer dentro del dataset de I. Entonces, ahora vamos a explicar cuáles son estas medidas. Dislex es una medida de edición basada en la medida de Liebenstein, en la cual, como se conoce, lo que se analiza es precisamente cuántas variaciones en los caracteres que forman los términos se necesitan para poder convertir un término en otro. Entonces, en este caso, nosotros hemos definido que el valor de la medida es máximo cuando el número de cambios es 0, ¿sí? Es decir, estamos diciendo que los dos términos comparados son exactamente iguales en sus caracteres. Y obviamente va a ser mínimo cuando suceda lo contrario, ¿sí? Mientras más cambios se tengan que realizar, pues más diferentes van a ser los términos. Bueno, la otra medida que también se ha utilizado, como bien dije, es SIMLEX. SIMLEX, en cambio, utiliza una medida basada en el coeficiente DICE, en el cual obviamente se hace una comparación de los términos a nivel de sus caracteres, pero por medio de la intersección de pares y la unión de los pares de los términos combinados. Entonces, en ese sentido, como ven en la fórmula, lo que se hace es que cada término se estructura en pares de caracteres secuenciales, y obviamente en función de eso se realiza el cálculo. Se procede con todo estos cálculos y estos análisis. El resultado final va a ser obviamente el mismo dataset de I, pero ya con los términos alineados léxicamente. Recuerden que anteriormente se había indicado que si no supera el umbral el término, obviamente se elimina del dataset. Entonces, con esa consideración, el resultado final ya es un dataset de términos filtrados léxicamente hablando. Ahora vamos a ir a explicar otro componente de la comparación que tiene que ver con la similitud semántica. La similitud semántica, en este caso, lo que pretende es, a través de este macroalgoritmo que está en pantalla, ¿sí? Obviamente realizar una comparación
de los términos seleccionados en la fase de similitud léxica contra los tesauros Disco y Bloom. Esta comparación se hace por medio de medidas de similitud semántica. Cuando hablamos de medidas de similitud semántica es que nosotros estamos considerando dentro de estas medidas el contexto donde se encuentra el término. Para ello utilizamos el árbol del tesauro para determinar su alineamiento en función de los niveles que se encuentran dentro del mismo, ¿sí? Entonces, como pueden ver, se recibe como entrada el dataset de I. En esta ocasión también se reciben los dos tesauros, el tesauro Disco y el tesauro Bloom, porque vamos a hacer la comparación tanto de términos de conocimiento como de términos de habilidad. Y empezamos el proceso. El procedimiento, en primer lugar, lo que va a hacer es calcular la similitud semántica entre el término del dataset y los términos del árbol, a través de la medida SIMSEM, que ya la voy a explicar, ¿sí? Luego, obviamente, una vez que nosotros obtenemos la máxima medida de similitud semántica SIMSEM para ese término, lo que vamos a obtener es el término raíz del subárbol donde se detectó esta medida de similitud. A ese término raíz le vamos a llamar MD, ¿sí? Y luego lo que vamos a hacer, obviamente, es utilizar una estructura llamada TC, donde vamos a guardar todos los términos de conocimiento que ya fueron alineados con el tesauro Disco, y obviamente con la información complementaria para este término. Ahí hablamos de, obviamente, cuál fue el término raíz del tesauro donde se encontró, la medida de similitud que se obtuvo y algunos elementos más. Eso en cuanto a los términos de conocimiento. En cuanto a los términos de habilidad, como pueden ver, se repite el procedimiento. En este caso utilizamos el árbol Bloom, el tesauro Bloom, para determinar los alineamientos de los términos de habilidad contra los términos del tesauro, ¿sí? De igual manera se obtiene la similitud máxima SIMSEM, que nos permite a nosotros evaluar el contexto del término de habilidad en relación a los subárboles del tesauro Bloom. Y finalmente, una vez obtenido este valor máximo y detectado cuál es el término raíz del subárbol, donde se encontró la medida máxima, se almacena toda esta información en el dataset de términos de habilidad TH. Finalmente, el siguiente paso es precisamente, no voy a explicar ahora la medida de similitud. La medida de similitud SIMSEM es una medida basada en el algoritmo de colonias de hormigas SACO, en el cual se hizo una adaptación para nuestro problema. Nosotros aquí lo que estamos considerando es que para el término del perfil, ¿sí?, se va a calcular la similitud de los ancestros, de los hermanos y de los hijos del subárbol donde se encontró la medida de similitud léxica, ¿sí? Y obviamente es un promedio de las tres medidas de similitud. Para poder calcular estas medidas parciales de similitud, utilizamos las siguientes fórmulas. Permítanme presentarlas en pantalla. ¿Ok? Entonces, como pueden ver ustedes, por ejemplo, para la similitud de ancestros, nosotros estamos comparando, como bien dijo, todos los ancestros que existen en ese subárbol contra el término que estamos analizando. Es una comparación mediante una medida de similitud léxica, que ya la vimos hace un momento, que tiene que ver con el coeficiente de Dice. Lo mismo sucede para el cálculo de la similitud de hermanos, SS, donde también de igual manera comparamos todos los términos que se encuentran en el mismo nivel donde se encontró la máxima similitud. Y también para los descendientes se analizan los términos en el árbol que se encuentran en los niveles inferiores al nivel donde se detectó la medida. Como pueden ver, estas son las medidas que utilizamos en este apartado. Luego lo que vamos a hacer es establecer precisamente una estrategia de relevancia a través de un umbral. En este caso, el umbral US, que tiene el valor de 0.45, es el referente para poder seleccionar qué términos son los que se consideran relevantes y cuáles no. Si es que obviamente los términos superan este umbral, podemos decir que se mantienen dentro de los datasets de TC y TH, si no, obviamente se descartan.
Entonces, el resultado final, como pueden ver, son los dos datasets TC y TH que ya contienen los términos relevantes, que son resultado del proceso del análisis y la comparación a nivel de similitud léxica, similitud semántica con los tesauros Bloom y Disco. Ahora vamos a explicar la tercera parte de la fase de comparación, que es el alineamiento. El alineamiento no es más que establecer un esquema de relevancia entre los perfiles analizados y los tesauros en función de los términos relevantes que fueron detectados en la fase de similitud semántica. Entonces, para ello, como pueden ver, se utiliza los datasets TC y TH con el propósito de precisamente encontrar ese valor de relevancia. Para el valor de relevancia vamos a volver a utilizar el algoritmo de OCAP IBM25 para hacer el cálculo de estas magnitudes. Entonces, como pueden ver, se hace tanto para TC como para TH el cálculo, y obviamente se agrega esta información al término dentro de cada uno de los datasets. Veamos la fórmula que estamos utilizando en este caso para la relevancia. Como pueden ver, en este caso igual vamos a aplicar un peso a cada uno de los términos del árbol del tesauro que estamos precisamente tratando de alinear con los perfiles, y también obviamente vamos a utilizar obviamente la cantidad el valor de NM, de NM de J, que es precisamente el que nos determina en cuántos perfiles se presenta este término raíz del subárbol, del tesauro. Así también, el otro componente de la fórmula, como recordarán, tenía que ver con la frecuencia. Vamos a determinar cuál es la frecuencia de aparición de este término del tesauro en cada uno de los perfiles. Y también utilizamos las mismas variables, K1, B, con los mismos valores, porque luego de haber hecho algunas pruebas, haber hecho algunas comparaciones, encontramos que los valores de estas constantes pues presentaban resultados buenos en nuestro proceso de alineamiento. Finalmente, el resultado nuevamente se guarda, se almacena o se registra dentro de los datasets, tanto en TC para los términos de conocimiento como en TH para los términos de habilidad. Ahora quiero ir a la fase de actualización, que es la última fase de nuestra arquitectura. Como pueden ver, aquí lo que tenemos es el macro algoritmo que nos va a permitir a nosotros realizar precisamente estas actividades. En primer lugar, veamos la entrada. La entrada tiene que ver precisamente con los datasets TC y TH que fueron obtenidos en la fase de comparación. Aparte de eso, vamos a recibir como entrada el modelo ontológico OC, que fue definido precisamente para la población ontológica, y también vamos a recibir como entrada el modelo dialéctico MD, que nos va a ayudar a analizar los fenómenos dialécticos que se presentan en los perfiles. Bueno, para el procedimiento, como ustedes pueden ver, en primer lugar, lo que vamos a hacer es la población ontológica del modelo C. Para ello se han definido una serie de axiomas que constan, obviamente, son los axiomas lingüísticos que se definieron para la fase de extracción en primer lugar, y luego, obviamente, unos axiomas que nos permiten a nosotros poblar la ontología en función de algunos parámetros relacionados con la cobertura de conocimiento, el dominio cognitivo, ¿sí?, de estos términos encontrados en los perfiles. Luego, una vez que se ha realizado este proceso de población ontológica, lo que se procede es hacer los cálculos de algunas métricas de calidad, como es el caso de completitud, robustez y entropía, que se calculan para la ontología OC. Luego, bueno, aquí en este caso pues vamos viendo un poco cuáles son las medidas de calidad que hemos utilizado. Se puede determinar que un modelo ontológico OC se considera completo con referencia a un perfil profesional o académico si contiene todos los términos relevantes extraídos del perfil. La relevancia, como ya lo han visto en las fases anteriores, se determinó a través de este cálculo de
utilizando la fórmula de Okapi y BM25 y manejando el tema de los umbrales en cada una de las fases. Asimismo, la robustez, que es la siguiente medida que se utiliza, nos dice que se considera que la ontología OC es robusta si en relación al conjunto de los perfiles, los términos que se poblaron son relevantes para cada perfil. Entonces ahí nuevamente se utiliza este score, esta relevancia que hemos calculado en las fases anteriores. También, como bien dije, se hace el cálculo de otra métrica, en este caso hemos considerado la entropía, porque nos permite determinar la cantidad de información en la ontología OC. Entonces, para ello consideramos que los términos de los perfiles pueden ser ambiguos y ya lo habíamos manifestado, existe mucha ambigüedad en lo que tiene que ver el análisis de las competencias en los perfiles. Entonces, esta medida de entropía nos permite determinar la incertidumbre que cada perfil aporta al modelo OC. ¿Sí? Hemos considerado una situación en la cual si el valor de la entropía para un perfil específico es 0, se entiende que el perfil no introduce incertidumbre dentro del modelo ontológico OC. ¿Sí? Ese es un criterio que hemos tomado en función de los análisis realizados tanto con el modelo dialéctico, que eso se va a explicar a continuación. Aparte de ello, como pueden ver también en esta fase nosotros calculamos o trabajamos con el modelo dialéctico MD, que es el cual contiene axiomas que nos permiten a nosotros detectar fenómenos dialécticos en los perfiles. Estos fenómenos dialécticos son 5, según la teoría de la lógica dialéctica, y obviamente hemos hecho una relación, una caracterización de estos fenómenos dialécticos en relación al contexto de los perfiles. Entonces, vamos a ver a continuación en el modelo dialéctico, los diferentes axiomas, cómo se logró esa caracterización, pero por lo pronto, la medida de calidad o la medida que nosotros obtenemos para determinar la validez de estos resultados en el modelo dialéctico tiene que ver con la robustez. Y la robustez no nos dice más que se considera que el modelo es robusto en relación a un perfil, si obviamente se reconoce todos los términos dialécticos que existen en él, en función de los axiomas aplicados. ¿Sí? Otra característica importante de este análisis o de este análisis es obtener la proporción que existe entre la proporción de casos ambiguos detectados por el modelo dialéctico, y obviamente hemos definido que esta proporción se acerca al valor de la entropía de la ontología. Si se logra eso, entonces se dice que el modelo dialéctico identifica las ambigüedades presentes en la ontología OC. Ahora vamos a explicar el modelo dialéctico para el análisis de competencias. Como había mencionado hace un momento, nosotros ajustamos, hicimos algunas adaptaciones para 5 fenómenos dialécticos que se consideran dentro de esta lógica. Vamos a hablar de la vaguedad, ¿sí? Hablemos de que la vaguedad se obtiene, en este caso, a través de la ambigüedad que presentan los patrones del lenguaje de las frases que conforman los términos de competencia y habilidad dentro de los perfiles, ¿sí? Recordemos que estas frases pueden interpretarse como conocimiento, pueden interpretarse como habilidad, pueden interpretarse como competencia. Entonces, de esta forma, el axioma que ustedes tienen en pantalla lo que quiere decir es lo siguiente. El axioma tiene patrón ambivalente, ¿sí? Cuando se establece la relación entre los patrones lingüísticos de los términos, dependiendo si el término T tiene un patrón P que representa el conocimiento, pero eso cuando se interpreta es diferente. Es decir, podemos decir que nosotros a ese patrón podemos asociarlo con conocimiento, podemos asociarlo con habilidad o podemos asociarlo con competencia. Entonces, si esta situación se da, el modelo dialéctico lo que va a hacer es arrojar como resultado verdadero, porque existe una contradicción. El patrón lingüístico debería ser capaz de representar solamente un tipo de término, es decir, si va a ser conocimiento, va a ser habilidad o va a ser competencia. Pero en este caso, como es una ambigüedad del lenguaje natural, entonces obviamente nos va a dar un valor de verdad múltiple. Entonces, por esa razón, se define de esa manera. Ahora,
nosotros para poder crear estos axiomas utilizamos una estructura de definición basada en una herramienta que se llama RM3. Y en RM3 se nos indica que nosotros para poder construir cada uno de los axiomas y obviamente los elementos para el razonamiento dialéctico, debemos definir el axioma, en primer lugar que está aquí, y luego obviamente lo que vamos a hacer es establecer un conjunto de hechos que serían como quien dijo la base de conocimiento sobre la cual se va a realizar los razonamientos. En este caso, como ustedes pueden ver, en la segunda tabla a la derecha, lo que tenemos en los hechos pues son precisamente aquellos términos. Por ejemplo, está el término conocimiento de hardware, que tiene un patrón formado por un sustantivo, una preposición y un sustantivo. NC representa a los sustantivos, SP a las preposiciones y NC nuevamente a los sustantivos. Entonces, en función de este tipo de hechos, como pueden ver ustedes, se van documentando los diferentes axiomas del modelo. Cabe mencionar que este axioma no solamente es, digamos, es una combinación de un conjunto de axiomas. Por ejemplo, patrón ambivalente depende mucho de los axiomas. Tiene patrón, que define que si el término tiene un patrón particular, es interpretado como, que también obviamente depende mucho pues de cómo el experto en este caso interpreta a ese término, si es que es una competencia, si es un conocimiento o una habilidad, y obviamente se entiende, la relación es diferente. Si nos damos cuenta de que tanto la interpretación como el patrón son distintos, pues obviamente pues podemos pensar que hay una contradicción. Como pueden ver, al final están las conjeturas. La conjetura es la que nos permite activar el proceso dentro del razonador. Y ahí se plantea precisamente la ejecución del axioma. Tiene patrón ambivalente con la entrada, que en este caso es conocimiento de hardware, y el patrón NC, SP, NC. Ahora sí, vamos a el segundo caso de la lógica dialéctica. En este caso es declaraciones contingentes sobre el futuro. Nosotros hemos hecho la adaptación para este fenómeno en relación a los términos de habilidad, ¿sí? Porque nosotros podemos encontrar en los perfiles que se da el caso de que un término de habilidad puede pertenecer a varios niveles cognitivos al mismo tiempo, lo cual de alguna manera es una contradicción. Un término de habilidad no puede ser al mismo tiempo encontrarse en el nivel de aplicación y al mismo tiempo estar en el nivel de síntesis. Es decir, en el contexto de los perfiles es una ambigüedad, es una contradicción. Entonces el axioma que hemos definido, como puede ver, está conformado por algunos axiomas. Empezamos definiendo que el axioma pertenece a varios niveles, ¿sí? Establece que si el término TH es sinónimo de TB y los niveles cognitivos de TH y TB son diferentes, entonces pueden pertenecer a varios niveles cognitivos al mismo tiempo, ¿sí? Y luego, pues obviamente, observemos que este axioma depende de otros más, como es el caso de términos, verbos relacionados pertenecen a varios niveles cognitivos, términos pertenecen a varios niveles cognitivos también, que aportan parte del razonamiento para poder establecer la contradicción. Asimismo, los hechos, como pueden ver ustedes en pantalla, tenemos que ingresamos precisamente los términos de habilidad, y obviamente el nivel cognitivo en el cual inicialmente fueron asignados. Entonces, luego se hace precisamente este análisis de contradicción para poder determinar si es que existe una doble validación de verdad. Si es que se da ese caso, pues obviamente tenemos que ese término de conocimiento resulta dialécticamente ambivalente. La conjetura, como pueden ver, lo que hace es activar el razonamiento para el axioma término pertenece a varios niveles cognitivos. Vamos al tercero, que es el discurso ficticio. El discurso ficticio, como pueden ver ustedes, lo que nos dice es que se pueden dar discursos ficticios en los perfiles debido a que el editor coloca los términos de competencia y conocimiento en secciones que no tienen relación entre ellos. Esto se da porque las personas que elaboran los perfiles son personas que
por lo general no tienen un conocimiento muy profundo en lo que tiene que ver a estándares para generación de perfiles. No utilizan, por ejemplo, cuerpos de conocimiento para poder establecer cuáles son los términos de conocimiento o de habilidad que debería asignarse para un determinado rol o una determinada función o una determinada competencia. Y obviamente los ubican bajo diferentes títulos dentro del perfil. Entonces, al hablar de estar ubicado nos estamos refiriendo a eso, ¿no? Es decir, si dentro del perfil fue encontrado bajo un título de que dice antecedentes, perfil profesional, por ejemplo, es una competencia, pero la ponen dentro de un conocimiento. Entonces, ese tipo de cosas son las que nosotros las consideramos contradictorias. Es importante mencionar aquí los axiomas complementarios que son, está ubicado y es un componente, ¿no? Que nos determina si ya, digamos, la opinión del experto, diciéndonos que el término es una competencia, a eso se refiere, es un componente, y vuelta la ubicación es donde fue encontrado en el perfil. De igual manera se define la base de conocimiento para este axioma. Como pueden ver en los hechos, se ingresan los términos con el análisis del experto en lo que tiene que ver a es componente y obviamente a su ubicación dentro del perfil. Y la conjetura se activa, como bien dije aquí, a través del axioma es frase ficticia, con los datos del término que se están analizando. El cuarto caso tiene que ver con el fallo en la presunción. El fallo en la presunción nos habla de la contradicción que existe en los perfiles si se analiza a partir de la suposición hecha por el editor de perfiles acerca de un término en una sección del documento, cuando el término es de otro tipo y no corresponde a lo que se menciona. Por lo tanto, se puede decir que es usado incorrectamente por el editor, ¿sí? En este caso, nosotros a este axioma lo hemos relacionado con el uso que le dan al término, con el uso. ¿Sí? No la ubicación, sino el uso, la forma en que el editor está concibiendo el uso de ese término dentro del perfil. Bueno, entonces el axioma, como ustedes pueden ver en pantalla, se considera que es presuposición fallida si nosotros al tener la opinión de tener que ese término tiene un patrón que determina si es conocimiento, habilidad o competencia. Obviamente hemos detectado que está ubicado en alguna parte del documento, y ya sabemos que es un patrón propio de un componente. Entonces, si estas suposiciones son diferentes, obviamente nosotros tendremos una contradicción. ¿Okay? Lo mismo se definió una base de hechos, como pueden ver ustedes, todos los axiomas dentro del axioma es presuposición fallida complementan el análisis del proceso de razonamiento, y obviamente se necesitan los hechos que están en pantalla. Por ejemplo, tiene patrón, define el término conocimiento en Java con su respectivo patrón, está ubicado para este mismo término en qué parte del documento se encontró, qué patrón se le asignó, y obviamente se establece si es diferente de competencia o de conocimiento, ¿sí? Lo mismo la conjetura es la que activa el proceso de razonamiento. En este caso, como pueden ver, se envía la información del término analizado. Vamos con el quinto y último axioma del modelo dialéctico, que es el razonamiento contrafáctico. En el razonamiento contrafáctico lo que nosotros estamos haciendo Alexandra, vas para 1 hora, ¿oíste? Sí, lo sé, lo siento. Tienes que empezar a recortar. Sí, muchas gracias por avisarme. Voy a tratar de hacerlo más rápido. Bueno, aquí como se puede ver tenemos los axiomas que nos definen el tema del razonamiento contrafáctico. Lo que vemos aquí es que estamos tratando de analizar la contradicción que existe con respecto a la pertenencia de un término de conocimiento a un tema del tesauro, o término del tesauro. Como ustedes vieron, nosotros en la fase previa no utilizamos las medidas de similitud para posicionar al término de conocimiento dentro de algún subárbol del tesauro disco. Ahí obviamente influyó mucho para determinar si la medida de similitud era aceptable para poder considerar que el término está correctamente ubicado. Influyó mucho el umbral, ¿no? Entonces aquí lo que se supone es que si nosotros cambiamos los umbrales, en algún momento vamos a tener una contradicción en la cual el término va a pertenecer a dos ramas diferentes del tesauro. Entonces, como pueden ver, ahí están los axiomas. Término pertenece a tópico, en el cual se especifica que pertenece a un tópico en particular.
término pertenece a varios tópicos, es el caso contradictorio, cuando vemos que ese término tiene relación con dos ramas diferentes del árbol. En la base de hechos, como ustedes pueden ver aquí, tenemos los datos que incluyen incluso cuál es el umbral que se utilizó en determinado momento y que causó la contradicción. Y las conjeturas, como pueden ver ustedes, lo que hacen es precisamente activar cada uno de los axiomas definidos para este caso. Ahora quisiera pasar rápidamente por el tema de los casos de estudio. Nosotros hicimos 2 casos de estudios, concretamente para el modelo ontológico, en el cual se fue siguiendo la arquitectura presentada hace un momento de forma secuencial. Obviamente, inicialmente se hizo una preparación de la colección de perfiles profesionales. Como pueden ver en pantalla, tenemos un extracto de 3 perfiles que vamos a ir siguiendo durante el desarrollo de este caso. El perfil 1 y 2 corresponden a los perfiles académicos y el perfil 21 corresponde a los perfiles laborales. Cabe mencionar aquí que nosotros trabajamos con una colección de 35 perfiles profesionales. Los primeros 20 perfiles académicos y del 21 al 35 perfiles laborales. Entonces, como pueden ver, este es un extracto de lo que nosotros procesamos dentro de los documentos, oraciones en las cuales podemos identificar algunos términos de habilidad y conocimiento y de competencia. Bueno, el siguiente paso, como recordarán ustedes, es el preprocesamiento. Cuando hablamos del preprocesamiento, lo que hicimos en primer lugar fue utilizar los patrones lingüísticos definidos para los términos para etiquetar y reconocer los términos de competencia, de conocimiento y de habilidad que se encuentran en los perfiles. Aquí hay ejemplos precisamente del dataset que mostré anteriormente. Tomamos la primera oración de cada uno de los perfiles, del perfil 1, del perfil 2 y del perfil 21, ¿sí? Para poder hacer un análisis, una explicación de cómo se realiza. Aquí recurrimos a las herramientas de procesamiento del lenguaje natural. Hoy por hoy existen algunas opciones para poder realizar este tratamiento con un nivel de precisión aceptable para el español. Pueden ver, aquí están los patrones que se definieron. Bueno, a continuación lo que tenemos precisamente es la explicación de las fuentes semánticas. Como pueden ver en las fuentes semánticas, lo que nosotros tenemos aquí es precisamente cómo se etiquetó los términos raíz de cada uno de los subárboles del tesauro disco. Como pueden ver, MD en este caso está etiquetado para 15 términos raíz, porque existen 15 subárboles en el tesauro. Aquí hay un ejemplo de cómo se estructura estos árboles o subárboles dentro del tesauro. Como pueden ver, partimos desde el tópico MD o el término MD, y de ahí obviamente se va derivando hacia los diferentes niveles, en un conjunto de tópicos relacionados con ese contexto. Bueno, está explicado para instalación y configuración de TI, desarrollo de software y campos especializados de TI. Lo mismo para administración de TI. Okay. Ahora, también para Bloom hicimos lo mismo. Tenemos obviamente ahí especificados cuáles son los términos raíz de los subárboles de este tesauro. Como pueden ver, tenemos 6: conocimiento, comprensión, aplicación, síntesis, creación y evaluación. Y en pantalla pueden ver ustedes un ejemplo para los casos de aplicación y síntesis, donde, como pueden ver, lo que tenemos es una especie de conjuntos de verbos que son sinónimos relacionados con ese término raíz del subárbol. Entonces, esto nos da la posibilidad a nosotros de poder hacer precisamente un análisis de similitud a nivel de habilidades dentro de los términos que encontramos en los perfiles. Ahora, este es el resultado precisamente de la extracción. Este es el dataset de ahí que nosotros vamos a utilizar para el proceso de nuestra arquitectura. Como pueden ver, está explicado precisamente para estos casos en los cuales hemos determinado cuál es la frase P, cuál es el término de habilidad y el término de conocimiento respectivamente. Término de habilidad es H y término de conocimiento es C. Como pueden ver, están precisamente aquí especificados. Bueno, ahora vamos a ver la primera fase, el primer componente de la arquitectura, en donde el resultado fue precisamente la extracción y filtrado de los términos desde los perfiles. Aquí hay un cálculo, como ustedes pueden ver,
Aquí recordarán que utilizamos la fórmula para la relevancia OCAP-IBM 25, en donde obviamente se consideraron algunas características, como por ejemplo el número de perfiles que contienen al término, el peso que se le está dando a cada término de acuerdo a su frecuencia. Lo que podemos destacar en estos casos es que, por ejemplo, tenemos para el perfil ID2, que aplicación computacional tiene una alta relevancia porque supera el umbral de 0.3 definido. Lo mismo pasa en este caso de comunicación de datos, que podemos ver que para el perfil D3 y D1, de igual manera el término es relevante porque tenemos que supera el umbral. Y lo mismo sucede para el último término. En este caso, por ejemplo, vemos que Java, el término Java, para los perfiles que fueron analizados, ID1, ID2 e ID3, no es relevante porque obviamente no superamos el umbral de 0.3. Ahora vamos con el siguiente componente, que es la comparación, en el cual empezamos con el cálculo de la similitud léxica de los términos que ya fueron seleccionados en la fase anterior, ¿no? Entonces, tenemos el dataset de I, donde nosotros empezamos a hacer el primer cálculo de similitud que corresponde a la similitud léxica. Como ustedes pueden ver, nosotros tenemos aquí que se hace una comparación, como bien dije, a nivel léxico, es decir, comparamos los caracteres que existen entre el término C y el término C', ese C' del tesauro. Entonces, por ejemplo, en este caso de Java y lenguaje Java, a través de la medida de similitud léxica del coeficiente de Dice, nos da un resultado de 0.5, que obviamente supera el umbral definido de 0.3 para la determinación de la relevancia de este término para el siguiente paso. Lo mismo con este cálculo de relevancia, pues lo que hacemos ahora es precisamente hacer el siguiente cálculo de similitud, que es la similitud léxica. Y en la similitud léxica, como recordarán, lo que hacíamos era comparar los términos de conocimiento y de habilidad. Lo que se presenta es precisamente el extracto para estos perfiles, en los cuales tenemos que estos términos superan el umbral de 0.3, también definido como umbral, como límite de relevancia para determinar qué términos deben poblar la ontología, que en este caso se definió con un valor de 0.45. Destacable, por ejemplo, el caso de Java, como ustedes vieron anteriormente, en la similitud léxica alcanzaba un valor de 0.5, pero solamente porque comparábamos los caracteres que formaban parte del par de términos que formaban parte del cálculo. Pero acá, en cambio, estamos utilizando una medida de similitud semántica que considera la estructura del tesauro, es decir, que considera la estructura contextual del término dentro del tesauro disco. Ahí podemos ver que el valor de similitud fue 1, es decir, se lo encontró exactamente dentro del árbol y obviamente correspondía al subárbol donde tenía que estar, que en este caso es programación. Lo mismo pasa con aplicaciones computacionales, como pueden ver, es otro término que tuvo un valor de similitud que supera el umbral dentro del árbol de programación. Y en el caso de las habilidades, como pueden ver ustedes, conocimiento e interacción, podemos ver que en el caso de interacción, administrador y diseñador nos dio precisamente que pertenecen a la rama del árbol Bloom relacionada con la síntesis. Podemos establecer que contextualmente hablando, semánticamente hablando, está acertada el alineamiento que se realiza. Okay. Ahora vamos a hacer la presentación del alineamiento de perfiles y términos de conocimiento. Como recordarán, luego de la comparación, lo que hacíamos es, con estos alineamientos que conseguimos con los tesauros, con los términos de los tesauros, tratar de establecer los perfiles, cómo se alinean con el tesauro. En este caso, como pueden ver en pantalla, tenemos para el perfil ID1, ID2 e ID21, que era lo que venimos analizando desde el principio, a qué términos de conocimiento ellos se alinearon, ¿sí? A qué términos de conocimiento ellos se alinearon. Entonces, como pueden ver, existen algunas alineaciones interesantes para este caso. Por ejemplo, permítanme un momento, por favor. Por ejemplo, podemos ver que tenemos este primer caso donde para el tópico, el término raíz 1, superamos la escala. ¿Eso por qué se da? Eso se da porque
La fórmula de relevancia que estamos utilizando, OCAP IBM 25, lo que hace es tratar de dar relevancia a aquellos términos que son poco frecuentes o que pertenecen a perfiles que tienen una longitud de palabras limitada o, digamos, mínima. Entonces, en este caso, para este perfil podemos ver que a pesar de que, además de eso, este perfil se presenta en pocos perfiles. Es decir, este término se presenta en pocos perfiles. Pueden ver que el número de casos es 4, ¿no? Ese término del árbol se presenta solamente en 4 perfiles. Por tanto, el score lo que hace es darle mayor relevancia. En este caso, supera el umbral totalmente y supera la escala. Lo que podemos considerar y como resultado de este análisis es que... Alexandra, más de una hora. Sí, lo sé. Lo mismo pasa con los otros casos. En algunas situaciones no supera el umbral, como en TC3. En otros, como pueden ver, sí supera el umbral. Se observa esto también aquí en la gráfica, donde podemos ver estos casos. Lo mismo sucede con la habilidad. Como pueden ver ustedes, para los perfiles analizados tenemos que en algunos términos cumple el umbral de 0.3, en otros casos no. Obviamente se entiende que para esos términos de habilidad del tesauro no es relevante el perfil. Ahora sí, vamos ahora a ver los resultados. Sí, el proceso, la fase final, recordarán que tiene que ver con la población ontológica. Aquí hay un ejemplo del resultado de la población ontológica para los perfiles ID1, ID2 y 21, según los axiomas o patrones lingüísticos que se definieron. Como pueden ver, tenemos instancia de conocimiento, instancia de habilidad, tenemos los patrones que reflejan estos términos y tenemos obviamente las categorías gramaticales que fueron utilizadas. Ahora vamos con la población ontológica, en cambio, de acuerdo a las definiciones de cobertura de conocimiento. Como ustedes pueden ver, se alineó a los términos en función de la cobertura de conocimiento y a los términos raíces de los árboles, y lo mismo para el dominio cognitivo. Ahora, en lo que tiene que ver al modelo dialéctico, pues yo ya había explicado esto. Este sería un poco el proceso de cómo se hace para el caso de vaguedad el razonamiento. Obviamente se definen los hechos y se pone en marcha los axiomas para poder lograr el razonamiento contradictorio. Vaguedad, declaraciones contingentes de la misma manera. Perdón. Y luego tenemos discurso ficticio, tenemos fallo de la presuposición, tenemos razonamiento contrafáctico, que de igual manera consideraba los umbrales de alineamiento contra el tesauro disco. Y finalmente vamos ahora a ver el resultado de los alineamientos. Como pueden ver, en general, para los 35 perfiles de la colección, pues podemos tener valores muy altos, como es el caso del perfil 13 para el término de conocimiento 1. También tenemos casos en los cuales vemos que hay varios perfiles que se alinean a un tópico, lo que nos da una idea de que puede haber una cobertura de las competencias dentro de ellos bajo ese término de conocimiento. Además, tenemos el alineamiento de los perfiles laborales. Como pueden ver ustedes, aquí también existen valores altos para ciertos tópicos. Tenemos también casos en los cuales ciertos términos, ciertos perfiles se alinean a ciertos tópicos puntualmente, indicando que son relacionados sus competencias y sus conocimientos. También podemos ver el alineamiento de perfiles en relación al tesauro de Bloom. Como pueden ver, de igual manera tenemos varios alineamientos, lo que nos dice que los niveles cognitivos solicitados en los perfiles son similares o se encuentran dentro del mismo nivel cognitivo. Además, las métricas, nosotros hemos obtenido de completitud y robustez para el modelo C, se presentan en pantalla. Empezamos con completitud. Como pueden ver, tenemos casos en los cuales todos los términos de los perfiles son relevantes para la ontología. Tenemos otros casos en los cuales obviamente se va reduciendo
la calidad de los perfiles, como es el caso de estos perfiles que tienen una calidad media, digamos un valor de completitud medio, como pueden ver. Y finalmente estos de aquí que no superan el umbral de 0.3, que nos dicen que no son relevantes sus términos para la ontología. En lo que tiene que ver a robustez, de igual manera, como pueden ver, tenemos perfiles que tienen una alta robustez, es decir, sus términos en verdad son relevantes de acuerdo al tesauro. Vamos viendo que otros casos tienen un valor de robustez media, es decir, no aportan en un porcentaje aceptable. Y finalmente, pues vemos casos en los cuales no superamos el umbral, por lo tanto, la robustez de los términos que ofrecen estos perfiles no es relevante para el modelo. Luego, tenemos el análisis del modelo dialéctico, como ustedes pueden ver. Aquí calculamos la robustez del modelo dialéctico, recordando que era la capacidad del modelo para detectar fenómenos o eventos dialécticos en los perfiles. Vemos por los números que las tendencias se mantienen. Consideremos que el caso 5, y que era relacionado con los umbrales de los tesauros, establecimos ciertos umbrales, ¿no? Para determinar si variando el umbral se afectaba en lo que tiene que ver al nivel de contradicción o la cantidad de contradicción que encontramos en los perfiles. Como se puede ver, aquí los valores se mantienen en algunos casos, ¿no? En la mayoría, de hecho, los valores se mantienen para el caso 5, es decir, independientemente del umbral que se aplique en este caso, podemos decir que se detectan los fenómenos dialécticos de los perfiles. Lo mismo sucede en otros casos, por ejemplo, el caso 2, donde en cambio sí alcanzamos valores máximos de 1 en la medida, indicando que existe una gran ambigüedad en esos perfiles, una gran ambigüedad. También hay casos en los cuales no aplica, es decir, para ese axioma el perfil no tiene un fenómeno dialéctico detectado. Vamos con la robustez para el caso de los perfiles laborales. De igual manera, la tendencia para el caso 5, en el cual manejábamos los umbrales, se mantiene, los valores no varían demasiado, se reconoce un porcentaje similar. Lo mismo sucede en el caso 2, que es el que presenta los valores cercanos, los valores a 1, donde se detecta que hay una ambigüedad bastante alta en los perfiles que tienen estos valores. Y igual también hay casos en los cuales no aplica el axioma establecido para el perfil en el cual se está analizando. Con respecto a la entropía, como habíamos indicado, hay perfiles en los cuales nosotros tenemos un valor de entropía y una proporción de fenómenos dialécticos detectados en 0, lo que nos da la idea de que en estos perfiles existe pues obviamente una cercanía entre la relación de los dos modelos. Y obviamente lo que nos dice ahí es de que si tiende a 0 significa que los términos no son dialécticos en sus perfiles. Entonces ahora pues veamos otros casos como en los que se ven en pantalla, donde en cambio vemos que mientras que la entropía es 0, nosotros tenemos valores altos en la proporción de eventos dialécticos detectados en los perfiles. Entonces se entiende que obviamente estos perfiles nos vemos en una realidad en la cual estos perfiles de alguna manera presentan una cierta contradicción y obviamente aportan esta contradicción al modelo ontológico. Finalmente, pues vemos el último caso donde podemos establecer esta colección de perfiles, que es la gran mayoría de los perfiles, en los cuales pues obviamente las tendencias nos dicen que tenemos obviamente que la cantidad de incertidumbre que se aporta al modelo va bajando, es decir, se acerca a 0. Entonces, de esa manera podemos decir que de alguna forma detectamos si el modelo ontológico posee ciertas contradicciones. Ya tenés que cerrar. Demasiado largo está. Bueno, con respecto a las conclusiones, podemos ver que hemos alcanzado la arquitectura de análisis de competencias, un modelo ontológico para descripción de competencias, y hemos también logrado el modelo dialéctico y definir un esquema de alineamiento de perfiles profesionales y un esquema de retroalimentación también de los perfiles.
Y con las recomendaciones o los trabajos futuros, realmente se ve que hay una posibilidad bastante amplia en algunos temas, como es el caso de integración a modelos de conocimiento, para alineamiento de perfiles profesionales, integración con plataformas de learning. Vemos también el caso de detectar ambigüedades en estándares y marcos de trabajo, integrar a plataformas de reclutamiento y también, obviamente, para definir y analizar planes de capacitación continua y detectar nuevas contradicciones y ambigüedades en los documentos. Algunas publicaciones que se lograron durante el trabajo de doctorado, les agradezco mucho y les pido mil disculpas por la extensión. Bueno, vamos a ver de los que quedan, si alguien quiere preguntar, ¿viste? Porque duraste enormemente tiempo. Sí. Enormemente. Vamos a ver quiénes, no sé, de los que quedan, quién quiere hacer alguna pregunta primero que nada. Bueno. Bueno, yo tengo sobre todo de forma, tengo yo muchísimas. Sí. Muchísimas de forma. Prácticamente hay que hacer un trabajo tiempo lo estás manejando muy mal. Hablas demasiado. Hay algunas láminas que, bastantes láminas que como estás presentando es inviable que te las puedan entender. La manera como presentas las cosas no permite que se pueda comprender. Yo que con el tema, imagínate, y me aburría y me costaba a veces tratar de seguir el hilo claramente. Imagínate lo que... y los tiempos están pésimos. Sí. Son 40 a 45 minutos y te van a cortar y te van a evaluar con lo que hayas hecho. Ok. Imagínate, terrible. Sí, bueno. Un buen ejemplo es, por ejemplo, la lámina 7. Hay duras hablando y además aburrido. Okay. Aburrido. Cuando hay es muy sencillo lo que hay que decir. Hay 4 módulos. El primer módulo hace tal cosa, el segundo tal cosa. Menos de 1 minuto. Y ahí te tiraste 4 minutos. Okay. Aburrido. Y eso, 1 minuto, no más. Para dar el ejemplo del 7. Después, es imposible llevar la secuencia. A partir de la lámina 8. La secuencia lo que vas presentando. Por 2 razones. Primero, porque vas presentando pedacitos de esa arquitectura y no lo dices. Entonces, por ejemplo, ahí tendrías que tener un dibujito en pequeño en la parte superior izquierda que resalte de cuál de ese montón de sus módulos estás hablando, para que la gente vaya llevando la secuencia de qué estás hablando. Y todo lo que coloques, por ejemplo, la lámina 8, lo que está presentando son patrones lingüísticos. Patrones lingüísticos que son los que vas a usar para hacer un reconocimiento. Eso no lo dice. Y además un textito ahí muy sencillo que diga eso. Te colocas una tabla, pero realmente no la contextualiza, entonces no sirve. No son tablas autocontenidas, que uno llame. Le falta título y, por supuesto, que te ubiquen rápidamente de la arquitectura que presentaste en la 7. Fíjate que la lámina 6, mal que bien la presentaste bien en el marco teórico, que yo dije, si así vas a durar con el resto, perfecto, pero no, era una locura lo que durabas en cada uno. Sí. La novena es una buena lámina de que no se entiende. No se entiende. De acuerdo. Como no es un módulo, como no hay títulos, los patrones que habías presentado antes, explícitamente no haces ver para después que te van a servir, cualquiera se pierde acá. Y aquí incluso, esta lámina tiene la particularidad de que ya estás instanciando la ontología.
porque ahí tienes ya casos concretos, por ejemplo, lo de campo de especialización, análisis y tal, y las relaciones que establece que tienen que ver con una instanciación. Entonces aquí estás mezclando cosas y nada de eso dejas claro. Ya. ¿Por qué estás pensando en la arquitectura? Después, igual, para cada uno de los módulos o cada uno de los componentes, iba saltando y al no tener la arquitectura, la gente se perdía. Si tú hubieras tenido ahí el dibujito, mira, ya exactamente caracterización de su módulo tal, estás hablando del modelo ontológico, ahora pasa extracción y va a empezar a hablar de su módulo tal. Y eso siempre tiene que aparecer ahí, porque tú estás hablando desde una arquitectura y estás presentando sus componentes. Entonces la gente tiene que ir viendo de cuál estás ahora hablando. Okay. Igual, título, la extracción no es suficiente, pero este algoritmo es de que, además, como presenta el algoritmo, es súper aburrido. Súper. Pero duras hablando en cada uno de ellos y aburrido. Aburrido. Además, enunciado 3.1, ¿dónde está ese enunciado? Hay que ir a la tesis para poder leer, una locura. Quitar según el enunciado, calcular dataset. Cuando vas aquí los macroalgoritmos son descriptivos, entonces tienes que hablar de una manera muy general, y cuando además hables de manera general de ellos te invocan casi que naturalmente la fórmula. Entonces, cuando por ejemplo acá presentaba Score, inmediatamente debiste haber presentado la fórmula con sus subfórmulas inmediatamente. Y por supuesto, además de eso, las variables, porque nunca has hablado de las variables. O sea, hay un montón de variables, tienes quién es C, quién es C, quién es B, quién es N. Okay. Y lo tercero, es decir, ahí tienes que hacer, entonces, estos son macroalgoritmos mucho más breves, quitando los enunciados, quitando sin para, etcétera. Son macroalgoritmos, son aún más macroalgoritmos que tienen que ser más interactivos, vas presentando breve. Este primer bloque tiene tal funcionalidad, usa tal métrica que le permite calcular tal cosa, y aquí está un ejemplo del cálculo que hace. Porque la fórmula tienes también que tratar de ejemplificarla. ¿Ok? Es decir, que en todos, lámina 10, 11, 12, 13, tienen el mismito problema. Ok. El mismito problema. Son macroalgoritmos que, según la definición tal, no los sincronizas con la presentación de las métricas. No presenta, la gente no sabe MD, quién es MD, si nunca se ha dicho. Y que eso es la leyendita de las fórmulas. Y además, esas fórmulas per se no se entienden. Entonces, si tú lograras tratar de ejemplificarlas, sería mejor. Yo sé que después, en los casos de estudios, aparecen bien calculados. Bueno, ahí también tengo observaciones. Pero aquí habría que ver, ahí tengo esa duda, quizá uno la puede ejemplificar allá, pero entonces aquí debería quedar casi que sincronizado cuando vas presentando el algoritmo, el macroalgoritmo, con las fórmulas y que queden bien ejemplificadas. Y DF, ¿qué te está calculando en DF? Es la caracterización unitaria de las variables en un texto. Entonces, es decir, más que describir qué es el logaritmo tratando, que es el significado de ella, score, que es lo que me trata de medir score, a la hora, lo que me está tratando tal, es eso lo que interesa. Tienes la fórmula, pero te interesa expresar lo que busca medir la fórmula. Ok. Describir la fórmula per se no te va a ayudar. Lo mismo sucede, bueno, ya te digo, desde la lámina, esos algoritmos. Y ahí todavía no habías metido la fórmula. Cuando te das para la fórmula, imagínate. De la 10 a la 14, además que tienes que manejar bien los tiempos. Y ya aquí, ahí ya creo que cuando llegaste a la 14, ya llevas media hora. Imagínate, media hora en la 14.
Ok. Imagínate que te lleguen a cortar. ¿Qué vas a hacer? No, no, no. Sí, Ah, este es el primer repaso y precisamente todas estas observaciones son muy bienvenidas. Yo te agradezco. entonces, sigo. Modelo dialéctico. Imposible entender. Vaguedad. Tenías que, más que presentar los axiomas, los hechos, ahí lo que era lógico es presentar el problema de vaguedad en el mundo de la competencia como, y el problema es la sentencia, es decir, no describes el problema, te vas directo a su descripción en lógica dialéctica, pero no describes. Lo primero que tienes que hacer es describir el problema. Ok. Y con que hagas uno más que suficiente. Y dices que estudiaste este y este caso. Con uno bien explicado es más que suficiente. Bien explicado. Entonces tienes que explicar cuál es el problema. Por ejemplo, si escoges de vaguedad, bien explicado, aquí se ve en este ejemplo, tomando esto, tal, y la manera de modelar esto en lógica dialéctica es de tal forma. Esto de que hablas de axiomas, hechos y conjeturas, te confieso que la gente no lo va a entender. No. Okay. Ya. Entonces, más bien ahí sería mejor utilizar ejemplos. No, tú después puedes poner esto al final como para decir, todo esto que yo he dicho, en este ejemplo se modela en lógica de predicado con la herramienta que además usamos nosotros, porque esto es muy propio, la herramienta. A rematar no es propio de, es decir, en lógica dialéctica tú puedes usar mucha herramienta, pero la que tú utilices en particular hace esto. Entonces, tú tienes que dejar claro, después de haber explicado el problema, de cómo se modela, etcétera, es decir, en nuestra herramienta, visto la luz, esto aquí, acá aparece de esta manera, así, asado, etcétera. Con un ejemplo. Sí. No haces nada. 5 ejemplos que no se entienden, todo, además, instanciado en la herramienta, completamente descontextualizado. Bueno, esa parte lógica dialéctica, igualmente, problema de que no se... Después nos vamos para ejemplo. En el ejemplo, tú lo que tienes es que mostrar el comportamiento de los 4 módulos. Y llegaste a comentar, está grabado, lo vas a poder escuchar, que tu sistema arrancaba en la lámina, la tragaste. Y la lámina 23 tiene que ver con ese proceso de caracterización. Hace la descripción de los estratos de la conexión, pero después como que te vas directo y no dices, estoy usando como dataset de base para, por ejemplo, para mis patrones, los que vimos anteriormente, y aquí vemos son las instanciaciones de esos patrones lingüísticos. Es decir, como que no va, que aquí coloca, por ejemplo, en el tema de disco o de Bloom, que presentas esos subárboles, ¿cómo llegas ahí? Entonces no hay ninguna como que explicación de cómo colocas el resultado, pero no cómo llegas al resultado, o cómo llegas a lo que estás mostrando ahí, a esos subárboles. Entonces hay como unos saltos, como que por arte de magia llegaron estos subárboles acá, que se hizo en el proceso de caracterización para después mostrar el tema de fracción, que arranca en la lámina 24. Entonces ahí después, bueno, en la extracción ahí empiezan a aparecer ejemplos. Ahí uno ya aspiraría, si ya has definido bien quién es C, etcétera y tal, pues bueno, cuando uno llega a las tablas lo va a poder entender. Porque aquí lo que estás haciendo en este caso es como una corrida, que quizás eso
20, tú tienes dos casos. Entonces tú necesitas una transición en la 19 y 20 para explicar los dos casos de estudios que vas a considerar. Primero voy a considerar uno donde voy a hacer, como quien dice, un recorrido de arquitectura dialéctica. Y entonces bien el ontológico, y lo que es relevante ahí es, de nuevo, ir mostrando, bueno, es el que yo diría que quizás estuvo mejorcito, porque vas mostrando los resultados, sus significados, etc. Pero, como es costumbre, por ejemplo, la lámina 3 bien explicada, no puedes basarte en definiciones que nadie va, no puedes obligar a que vayan a leer la tesis tuya, definiciones 3.2 y 3.3, etcétera, sino que aquí tienes que colocar todo el contenido que te permite explicar eso. Okay. Este axioma me está describiendo usted tiene que aparecer aquí los axiomas, no puedes decirlo según los axiomas de la tabla 3.1, no, ¿cuál axioma? Aquí debería aparecer y aquí se está explicando esa relación que el axioma trata de escribir. Ok. Pero vuelvo y repito, con que, por ejemplo, entre la lámina 30, el mismo problema es siempre, con que hagas uno bien es más que suficiente. Ok. Igualito en el modelo dialéctico, presentaste los 5 que no se entienden nada. Que coloque ese código, una locura. Yo hubiera igualmente tomado un ejemplo, hubiera descrito el ejemplo bien, el problema que existía como existencia, porque aquí lo que hiciste fue copiar y pegar. Y realmente tienes que ir describiendo cada uno de ellos, primero en lenguaje natural, después el proceso de razonamiento, lo hiciste demasiado igualita aquí, con que expliques uno. Ok. Y después viene, en análisis de resultados, tienes 4, 5, 6, 7, 8, una locura. Y además de esos 8, en cada una de ellas a veces había hasta 3 láminas, 3 tablas. Es decir que había más de casi 15 tablas. Por supuesto que uno se pierde. En análisis de resultados... Sí podría sintetizar, por ejemplo, no presentar los valores, sino más bien por grupos de valores hacer los análisis. No, yo lo que diría es, hay resultados más relevantes que otros. Tienes que escoger cuáles son los más relevantes, pero hay que sintetizarlo en máximo 3 láminas y máximo 1 o 2 tablas por lámina y con los resultados más relevantes. Por ejemplo, la lámina 37 y 38 te dice lo mismo, pero uno es para perfiles laborales. Ahí habría que ver qué es lo que quieres resaltar ahí, porque así como está no se entiende. Y como no colocas como una frase, porque pones arriba el título, alineamiento de perfil laboral y tal, y abajo no aparece como una frase concluyente de tu análisis, siempre debería haber una frase concluyente, pues uno no aprecia el interés de ello. Okay. La lámina 39 no sé qué te aportan. Después empiezas a hablar de completitud, robustez, y 3 robusteces, etc. Entonces es agotador. Es agotador. Aquí de nuevo, en algunos casos, está un montón de tablas, ¿no? Aquí con que presentes, por ejemplo, para el caso robustez, máximo una, y que trates de ver qué es lo que quieres expresar con esa robustez. Y ya te digo, en análisis de resultados, máximo deberían ser, máximo 3. Y lo que sí puedes decir, nosotros en el manuscrito, es decir, tú arrancas. Robustez, es decir, que la lámina 36-37 es el mismo problema que los casos de estudio.
tú tienes que tener una tabla, una lámina introductoria que te diga, estos son los análisis que se hicieron. Vamos aquí a considerar estos 2 o 3, pero hicimos análisis para tal cosa, para tal cosa, para tal cosa, para tal cosa. Y de esos tomo estos 2 por tales y tales razones. Okay. Y pasas bien a explicarlo. No es un tema de cantidad, es un tema de cantidad. Perdón, no es un tema de cantidad, es un tema de calidad. Ok. Entonces, yo con un ejemplo bien de la parte dialéctica, con un o 2 buenos ejemplos de análisis y resultados, con una descripción bien clara del proceso que se sigue en cada uno de los componentes, buena explicación de la arquitectura, se puedan mostrar bien, pero así como está, además de aburrido, además de inentendible, de que la gente se va a perder, y por ejemplo, esa lámina 3 duraste mucho, de las 6, pero de las 7 para adelante, de las 7 en adelante empezamos. Ok, listo. Trabajarlo bastante. Ok. Volver a repetir con un cronómetro en mano. Está bien, está bien. Y la gente debe poder seguir, porque tu arquitectura tiene muchos elementos y como si no se deja claro, la gente se va a perder. De acuerdo. Bueno, nada, empieza a trabajarla. Muchísimas gracias, José, compañero. Sí, ahí es importante. Bueno, primero